Estimados estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a una sesión de su asignatura de inglés. Como vimos la clase anterior, nosotros ya comenzamos a trabajar con el pasado progresivo y revisamos las oraciones afirmativas. Entonces, para hacer un recorderis de lo que vimos la sesión anterior, vimos el uso del pasado progresivo que se utiliza para situaciones en el pasado, sí, pero estas situaciones tienen un comienzo en algún punto del pasado y continúan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Además vimos la estructura de las oraciones afirmativas. Como podemos aquí ver, tenemos el sujeto, el verbo be en simple past, el verbo agregado ing y el complemento. Y lo que nosotros también vimos es las reglas para agregar ing a nuestro verbo. Esta parte del verbo, el ing al verbo le hace progresivo o continuo, que en inglés sería progressive o continuous, ¿sí? Entonces, vimos las reglas para agregar ing y nosotros trabajamos con unos ejemplos de oraciones afirmativas para completar. Recuerden que siempre nosotros debemos agregar el verbo to be en pasado, que es el was y el were, y el verbo que nos dan a nosotros entre paréntesis, debemos agregar el ing para que nuestra oración esté correcta y esté completa. Normalmente, o uno de los errores más comunes que cometen dentro de estos ejercicios es solo agregar el ing, es decir, playing, fixing, swimming, dancing and riding. Pero está incompleta o está incorrecta, porque siempre el progresivo necesita de su auxiliar, que es el verbo be. Ya depende si sea en presente o en pasado. Nosotros ahorita estamos enfocándonos específicamente dentro de el pasado, que son las formas was y las formas were que nosotros tenemos aquí. Entonces, tener muy presente esta partecita, ya que si cualquiera de las dos partes nos faltan, el verbo to be en pasado o agregar ing al verbo, automáticamente está incorrecto el tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar nosotros ahora a el segundo tipo de oración que nosotros manejamos, que son negative sentences. Al igual que las oraciones afirmativas, nuestras oraciones negativas cuentan con una estructura gramatical. ¿Cuál es esa estructura? Primero, tenemos el sujeto. Segundo, tenemos nuestro verbo be. Recuerden que el verbo be, nosotros, de igual manera que trabajamos en las afirmativas, tenemos las dos formas, was y were. El was se utiliza con he, con she, con it y con singular nouns. Va con was. Mientras que el were utilizamos el you, el we, utilizamos they y plural nouns para el were. Entonces, tener muy en cuenta eso. Ahora, ¿qué viene a la tercera posición? Como ustedes conocen, la partícula not es la que le hace que una oración sea negativa. Esta es la característica de una oración negativa. Entonces, el not siempre va a ir en la tercera posición de nuestra estructura gramatical. ¿Sí? En la cuarta posición tenemos nuestro verbo agregado ing, que como les dije, esta es una de las características principales de nuestro tiempo continuo. Y finalmente en la quinta posición nosotros tenemos el complemento. Entonces, ahora nuestra estructura gramatical consta de 5 partes. Subject, verb be in simple past, not, verb plus ing and complement, ¿sí? Sujeto, verbo be en pasado simple, el not, el verbo agregado ing y finalmente nuestro complemento. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en esta partecita? Ahora, como ustedes están viendo, después del was y del were, nosotros vamos a tener que se agrega nuestra partícula not. Tal como hemos visto en tiempos anteriores,
Cuando nosotros tenemos ahora esta combinación con la partícula not, siempre aparece una contracción. Es decir, que de dos palabras formamos una con el apóstrofe. Sí, el apóstrofe es una parte gramatical que aparece dentro de las contracciones. Entonces, cuando nosotros tenemos was not, se contrae en la palabrita wasn't. Recuerden, aquí aparece el apóstrofe, ¿sí? Ahora tenemos nosotros el were not, que de igual manera en contracción forma weren't. Y de esa manera nosotros podemos también utilizar wasn't para el was not y weren't para el were not. Cualquiera de las dos partículas a nosotros nos sirven para hacer negativa. Lo único que nosotros debemos tener en cuenta es qué nos indica la instrucción de mi ejercicio. Si utilizo o no utilizo contracción para formar mi oración negativa. Entonces, esa sería la aclaración que nosotros tenemos aquí, porque was not o wasn't, were not o weren't dan el mismo contexto de negativo. Pero ojo, solo se puede utilizar una de las dos formas dentro de nuestra oración negativa. O en dos palabras o solo contracción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a realizar nosotros el día de hoy? Es estas oraciones afirmativas que trabajamos la clase anterior, las vamos a transformar en negativas, tanto con la forma separada como la forma en contracción. Entonces, la primera que nosotros tenemos es I was playing soccer in the school. Nos quedaría de la forma negativa I was not playing soccer in the school. ¿Sí? Listo, miren, tenemos sujeto, el verbo be, el not, el verbo con ing y nuestro complemento. Vamos con las dos. Con la 2. Tenemos you were. Recuerden que después del was o del were nosotros agregamos not. You were not. Y aquí tenemos la siguiente. You were not fixing the car. You were not fixing the car. Vamos con la tercera. Ahora tenemos he was. Nuevamente, después del was, agregamos nuestra partícula not. Y ahora nuestro verbo con ing. Recuerden las reglas del ing para que lo agreguen de forma correcta. He was not swimming in the pool. He was not swimming in the pool. Listo. Vamos con la cuarta. Dice, Carmen was dancing salsa in the party. Sería, Carmen was, nuevamente, was not dancing salsa in the party. Listo. Y vamos con la última. My friends were writing a new song. Sería my friends were not writing a new song. Writing a new song. Listo. Miren, hemos transformado de esas oraciones afirmativas a negativas agregando la partícula not después de nuestro verbo be en pasado, que sería el was o el were. I was not playing soccer in the school. You were not fixing the car. He was not swimming in the pool. Carmen was not dancing salsa in the party. And my friends were not writing a new song. ¿Sí? Tal como les planteé al inicio de la clase, nosotros vamos también a transformar estas oraciones o las vamos a escribir en forma de
contracción. Entonces, la primera sería I wasn't. Recuerden el apóstrofe en la contracción. Wasn't playing soccer in the school. In the school. Muy bien. Vamos con la segunda. You were not fixing the car. Me quedaría you weren't apóstrofe. You weren't fixing the car. You weren't fixing the car. Vamos con la siguiente. He was not swimming in the pool. Sería he wasn't swimming. He wasn't swimming in the pool. Listo. ¿Sí? La siguiente, Carmen was not dancing salsa in the party. Entonces me quedaría Carmen wasn't dancing salsa in the party. Muy bien. Punto final. Y la última, my friends were not writing a new song. Sería my friends weren't writing a new song. Listo, entonces miren, tal como nosotros vimos arriba, podemos utilizar de forma separada o de forma de contracción. La única diferencia que nosotros tenemos es la instrucción que nos solicite. Usar contracción o no usar contracción. De igual manera, en la parte de arriba nosotros hemos visto cuál es la estructura gramatical, cuál es la posición correcta del not, ya que esto va a radicar para que la oración esté bien o esté incorrecta. Tener muy en cuenta eso, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, pónganme en los comentarios o directamente a mi correo electrónico para poder solventar sus dudas, ¿sí? Eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias.